Gloria sea al Señor. Hoy vamos juntos a celebrar la cena del Señor. Qué bueno que estamos todos reunidos con un corazón dispuesto para participar de esta celebración que nos recuerda la muerte de Jesucristo, el sacrificio que Él efectuó a favor de nosotros. Por eso es que debemos estar siempre con un corazón agradecido y reconociendo el poderoso sacrificio a través del cual nuestros pecados fueron perdonados. Si los elementos ya están repartidos entre ustedes, que yo creo que así es, ustedes ya están preparados, oremos al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, estos elementos que representan tu carne y tu sangre están en nuestras manos, Señor, para participar con gratitud y para hacer memoria de lo que tú hiciste por nosotros. Gracias, Señor, porque nuestra vida te pertenece. Hemos sido comprados con un precio divino que es la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, Señor, somos tuyos y nosotros queremos tener la conciencia entonces de vivir para ti. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. La Escritura nos enseña que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: haced, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. No está de más recordarnos que ese pan partido está hablando de su sacrificio, está hablando de su muerte, pero está diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. O sea, el cuerpo entregado en la cruz, y dice por vosotros, o sea, por nuestra causa, pero no se olviden también a favor nuestro, porque ese sacrificio trajo una limpieza total de nuestros pecados. Fue a través de su muerte que el Señor venció a aquel que tenía el imperio de la muerte. Comamos en el nombre del Señor Jesucristo. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, no en la sangre de los sacrificios antiguos, del Antiguo Testamento de animales, sino la sangre del Cordero de Dios. O sea, la sangre de animales era una sustitución, ellos morían por nosotros, pero nunca tenían la capacidad de limpiar totalmente nuestros pecados. El Señor los perdonaba, pero el que vino a quitar el pecado del mundo y a darnos un perdón magnífico y eterno a través del derramamiento de su sangre fue Jesucristo. Por eso dice: este es nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Todas las veces, dando a entender que sea mensualmente o anualmente que la bebamos. La costumbre de la Pascua era una vez al año, pero nosotros la bebemos mensualmente en memoria del Señor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor,
Estamos esperando tu venida y participar de la cena del Señor todos los días, todos los meses. Hace de nosotros personas que están atentas, personas que quieren mantener comunión contigo. Señor, en tu nombre, acepta por favor nuestros corazones agradecidos por tu sacrificio y danos la gracia para mantenernos fieles hasta el día de tu venida. Bebamos. Amén. Gloria al Señor. Y hablando de la venida del Señor, hoy vamos a tocar un tema que es titulado La preparación es primordial. Son pensamientos y verdades de las Escrituras que en algunas otras ocasiones hemos compartido, y yo he visto la bendición que es para nuestros corazones recordar estas verdades. Algunos tal vez ni siquiera se recordarán de ellas, pero son pensamientos que ya hemos compartido anteriormente. Sin embargo, cuando son compartidos otra vez, algo nuevo surge y una nueva unción hay sobre nuestras vidas. De hecho, hasta el título es diferente. La preparación es primordial. En el capítulo 24 de Mateo, el Señor habló sobre las cosas concernientes al fin, lo que sucedería después de su ascensión y el período entre su ascensión y su retorno, o lo que hemos llamado su segunda venida, ¿verdad? Porque para los judíos que no creen en Jesús como el Mesías, Él todavía no ha tenido ni siquiera su primera venida. Pero Él ya vino, y en la segunda vez viene sin relación con el pecado para salvar a aquellos que lo esperan. Y esto es importante, porque cada uno de nosotros necesitamos vivir con un corazón lleno de expectativa, pero no solo cada vez que celebramos la cena o cada vez que tenemos un culto, sino todos los días necesitamos mantener esa relación con el Señor porque solo ella, una relación viva, una relación llena de luz, va a darnos el privilegio de estar preparados para su retorno. Por eso es que en el capítulo 24 de Mateo, el Señor Jesús menciona 4 veces algo que está relacionado exactamente con su venida y con la condición humana en esos días. No solo la condición desde un punto de vista negativo, sino también la condición que se espera que el pueblo de Dios tenga durante el periodo que le toque vivir, ¿sí? Porque muchas generaciones han pasado desde los días de Jesús, desde su primera venida, y cada generación ha tenido que vivir de esta manera. Si no se prepara, la muerte puede sorprender en una condición desfavorable, hablando espiritualmente. Entonces, aquí en el capítulo 24, leemos en el versículo 36, que dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Algunos han deducido que el Señor Jesús, debido a estar ya en los cielos, Él ya sabe. Bueno, la verdad es que desde el punto de vista humano es lo que nos interesa. Desde el punto de vista divino y celestial, eso le corresponde al Señor. Es lo mismo que dijo el Señor Jesucristo cuando los discípulos le dijeran: Señor, vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo. Y Él les dice: no les toca a vosotros saber los tiempos o las estaciones que el Padre puso en su sola potestad. Y cuando dice aquí
solo mi Padre, es porque esto también está en su sola potestad. O sea, obviamente si hay unidad entre el Hijo, Él también lo sabe, no hay duda. Pero aquí lo que tenemos que considerar es nuestra realidad como seres humanos. El día de ahora nadie lo sabe, de nosotros nadie lo sabe. Entonces, primer punto, debido a que nadie sabe ni el día ni la hora, eso significa que lo que más nos importa es estar preparados. Por eso el título es La preparación es primordial. Y este mensaje es para saber cómo estar preparados. Otro versículo importante que el Señor resalta está en el versículo, el versículo 42. Velad pues, ahí viene la parte de la vigilia, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, aquí está el Señor Jesús dando por hecho que nosotros no sabemos. Y por eso debemos velar o vigilar, estar como atalayas, porque no sabemos la hora que ha de venir nuestro Señor. Y en ese periodo que Él puede venir, nos puede tomar como sorpresa. Aunque Él dice que va a sonar, como dice 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, su voz de mando, su voz de arcángel, como trompeta de Dios se oirá, y los que estén en Cristo, muertos en Cristo, oirán su voz y resucitarán primero. O sea, se va a oír la voz de Dios. Y aquellos que han dado su testimonio, que han muerto en Cristo, en una relación, una comunión íntima con Él, van a resucitar, y los que estén vivos serán levantados a los cielos. Esa es una garantía, ¿verdad?, que el Señor nos da en el momento del arrebatamiento. Pero aquí el contexto en sí está específicamente en no saber la hora, aquí, o el día y la hora. Y también leemos en el versículo 43, dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese, él no sabe, aquí están suponiendo, a qué hora el ladrón había de venir, escuchen qué tremendo, velaría o se prepararía y no dejaría minar su casa. Está hablando del ejemplo del ladrón de noche. Y bien dice la Escritura, el propio Jesús dice: yo vengo como ladrón de noche, en el libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que está diciendo? El contexto no es algo negativo, sino el contexto es por sorpresa, sin aviso previo. El ladrón nunca avisa al dueño de la casa cuándo va a llegar, porque él se prepararía. Entonces, lo que implica el venir en cualquier momento es el factor sorpresa. Y lo que da a entender desde la perspectiva humana es que nosotros, independientemente de saber o no, debemos estar preparados. El hecho de que nos hayan dicho que cierto día, cierta hora va a aparecer, eso también es un poco, puede darnos una connotación negativa, porque vamos a prepararnos porque ya lo sabemos. Y nosotros no debemos de prepararnos porque ya sabemos el día. Eso es cierta conveniencia personal. Anhelo obviamente, es entendible entrar a los cielos, ser parte de la boda, en fin, todo eso que conlleva el encuentro con el Señor. Pero independientemente, si yo no lo sé, eso no me debe afectar, ¿verdad? No debe ser algo negativo, sino debe ser algo que va a me ayudar a mantenerme preparado. Por eso dice en el verso 44, por tanto, ya que no sabemos, también vosotros estad preparados. La preparación es primordial, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cuando menos lo pensemos, Él va a aparecer. Es una grande prueba, lo veremos. Y la cuarta vez que aparece ese mensaje bien claro aquí en Mateo 24, que es el contexto de lo que vamos a ver en un momento, dice ahí en el versículo vamos a ver aquí, vamos al verso 45. ¿Quién es pues
el siervo fiel y prudente. Oiga, y tomen en cuenta esto, déjenlo en la memoria. Siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando venga su Señor le haya haciendo así. Eso significa que el Señor espera que sus siervos fieles, aquellos que están sirviéndolo, no hablando únicamente de los ministros, pastores y los otros ministerios, sino que cualquiera de nosotros somos siervos del Señor y necesitamos cumplir con nuestra responsabilidad de servirlo con fidelidad. Y eso es todos los días. Y aquí es considerado un siervo fiel y prudente. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero luego dice, en el versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera. Es la cuarta vez que él está resaltando esto. En el día que éste no espera y a la hora que no sabe, día y hora. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Cada uno de nosotros necesitamos vivir en total sinceridad, evitando todo tipo de falsedad religiosa, sino totalmente siendo honestos con el Señor en nuestra vida, en nuestra comunión, no por interés personal, sino tal vez nuestro interés era al principio, pero eso tiene que ir desapareciendo, ¿verdad? Sino que lo que debe fortalecer y lo que debe ser la base de nuestra comunión con Dios es nuestro amor por su presencia, es nuestro amor por la verdad. Entonces, ya considerando estas cuatro partes que el Señor habla sobre la advertencia de estar velando en el capítulo 24, Él nos lleva ahora al capítulo 25. Bueno, Mateo registra eso en su libro, inmediatamente después del mensaje sobre el Monte de los Olivos, sobre el fin. Él nos lleva a la parábola de las 10 vírgenes. Esto es muy, muy importante. Leamos los primeros 2 versículos, donde dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aquí esto es un resumen de toda la parábola. Tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Interesante. Quiere decir que el esposo estaba llegando y ya salieron porque supieron que ya estaba llegando. No lo sabían, pero de un momento, como aquí mismo lo vamos a ver, se grita y se oye diciendo, el esposo, el novio está llegando. Entonces en ese momento ya es el último día, es la última oportunidad que las personas tienen para poder acercarse al Señor y entrar. Dice, y salieron a recibir al esposo. Ahora aquí dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Bueno, aquí en estos primeros 2 versículos se nos habla de un total de 10 vírgenes y aquí está dando por hecho que las 10 eran vírgenes, o sea, fueron los salvos, ¿verdad? Aquellos que recibieron del Señor. Pero no está en sí poniendo toda la atención en esa virginidad, sino en que eran 10. ¿Verdad? Y vamos a ver qué es lo que eso significa. Pero en los días de Jesús, para tener más amplio el panorama sobre este aspecto, en los días de Jesús habían 3 etapas que se realizaban con una boda judía. Una boda judía tenía 3 etapas. La primera era el compromiso. El compromiso se realizaba entre los padres de los novios. O sea, había un compromiso formal, un acuerdo formal que se realizaba entre ellos. La segunda etapa era el desposorio, que era una ceremonia donde habían compromisos mutuos entre los novios. O sea, ahí habían votos y habían declaraciones
y ya esa era la segunda etapa. Y la tercera etapa era en sí el matrimonio, es decir, el momento cuando el novio tomaba a su novia y se la llevaba a su casa. Esa se realizaba, ese matrimonio, aproximadamente un año después del desposorio. Cuando el esposo llegaba, esta es tradición judía en la época de Jesús, cuando el esposo llegaba en un momento inesperado por la novia. O sea, era en ese periodo, sabían más o menos que ya se podía aproximar, como muchos hoy estamos pensando que estamos ya en esos días, creemos que son los últimos días por los eventos y por las cosas que están sucediendo. Sin embargo, no sabemos en qué momento el Señor va a aparecer. Va a ser como la costumbre. El novio llegaba en una hora, en un momento, en un día, en una noche inesperada para tomar a su novia. Entonces, esto es muy importante porque nos va a ayudar a entender muchos aspectos de lo que está alrededor de esta parábola. Bueno, aquí vamos a ver 3 aspectos también interesantes, que es las 10 vírgenes. ¿Por qué 10? En la Biblia el número 10 nos habla de prueba. Desde el principio, donde aparece en Génesis capítulo 24, verso 10, dice la Escritura que el siervo de Abraham tomó 10 camellos de los bienes de su señor, de Abraham, y se fue para Padán Aram. Estando allá, él le da una señal, él le ruega ahora al Señor y le dice: Señor, si a la mujer que yo le pida agua y me diere agua y diere agua a los camellos. ¿Cuántos eran los camellos? 10. O sea, esa era una prueba que él estaba dando al Señor para saber si el Señor prosperaría su viaje, y esta joven que hiciera eso sería la confirmación que era la esposa de Isaac. En el capítulo 31, verso 7 y el verso 41, está hablando de Jacob, que cómo le fue mudada 10 veces, dice, su salario. O sea, él fue probado por la astucia y las artimañas de su suegro Labán. En Números capítulo 14, verso 22, estoy resumiendo esto, el Señor mismo dice, 14, 22 de Números: aquellos que me han probado ya 10 veces no entrarán en la tierra prometida. Los que me han probado 10 veces. O sea, realmente el número 10 nos habla de prueba. Y en Daniel, otro texto muy interesante, muy claro, el profeta Daniel le pide al eunuco encargado del alimento de ellos que los pruebe durante 10 días. O sea, el número 10 en la Escritura, a pesar que son 10 mandamientos, ¿verdad? También nos habla de prueba, los 10 mandamientos. De hecho, los 10 mandamientos también son una prueba para el hombre, para ver si los obedecerá y los guardará. Entonces, cuando el Señor está hablando de 10 vírgenes, lo que está dando a entender es que Él está advirtiéndonos de que todos los creyentes seremos probados en nuestra fidelidad y diligencia en relación a la comunión con Dios, y principalmente en los días de su retorno. Otra vez voy a repetir, el hecho de que sean 10 vírgenes significa que todos los creyentes, sean fervorosos o negligentes, todos seremos probados. Por eso es que las 10 vírgenes se duermen. Porque todo es, el Señor no hace acepción de personas. Él les da oportunidad a todos. Vamos a verlo esto más adelante. Probablemente vamos a tocar otros aspectos, verdades preciosas que encontramos aquí en esta parábola de las 10 vírgenes. Entonces, pero esta parte aquí es vital. Significa entonces que la negligencia en la vida espiritual será la causa de muchos no entrar a las bodas. Por lo visto, la diligencia en nuestra comunión diaria y amor por su presencia será la causa de entrar a las bodas, porque las que estaban preparadas fueron las que entraron.
a las bodas. ¿Sí? Entonces aquí esto es una advertencia para todos nosotros, para que no nos durmamos, y no está hablando de un sueño físico, sino de un sueño espiritual. El segundo punto, punto número B, mejor dicho, el punto A, es sobre el número 10, que habla de prueba. El punto B nos está hablando de dos tipos de personas o dos tipos de creyentes: los prudentes y los insensatos. ¿Sí? Estos son sinónimos de dos adjetivos: fiel e infiel. De los fieles, como leímos aquí, ¿quién será el siervo fiel y prudente? En el verso 45 del capítulo 24. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Porque cuando estamos hablando de prudentes e insensatas, los sinónimos sería fiel e infiel. La persona prudente es una persona fiel y la persona insensata es una persona infiel, que se relaja. Y el Señor pregunta exactamente ahí: ¿quién es el siervo fiel y prudente? Y la respuesta es clara: el que cuando el Señor venga lo encuentre cumpliendo con su responsabilidad. Y eso es su fidelidad, y eso será a su diligencia. Entonces, esto aquí es importante. El siervo infiel o imprudente o insensato es aquel que piensa, dicen aquí, que su Señor tarda en venir. Fíjense, eso es impresionante porque... vamos a ver aquí. En el capítulo 24, verso 47 dice: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, sobre el siervo fiel. Pero inmediatamente después dice: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir. Cuando hablamos de una tardanza, cuando hablamos de una demora, eso no debemos de verlo desde la perspectiva divina. Para Dios no hay ninguna demora en su retorno. Algunos dicen: no, es que va a haber una demora y por eso... No hay cuestión de demora. La demora está desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Porque nosotros podemos cansarnos de esperar. Y ahí sí, desde nuestra perspectiva, hay una demora. Pero desde la perspectiva divina no hay demora. Dios vendrá a la hora que Él sabe. Como ya hemos hablado algunas ocasiones, Él no está ahí: Señor, ¿es ahora? No están preparados. ¿Es ahora, Señor? No están preparados. Entonces ahora tampoco están preparados. Entonces nunca va a venir el Señor, porque lo triste es que no estamos preparados, la mayoría de nosotros. ¿Entienden? Entonces no es una cuestión de que si están o no están preparados. Los preparados siempre estarán preparados. ¿Por qué razón? Porque manifestarán esa prudencia y esa diligencia en su comunión. No hay demora con Dios. Algunos piensan, como Pedro también escribió en su carta, algunos dicen que el Señor tarda en su venida. No, el Señor no tarda en su venida. Ahora, lo que sí dice ahí es que Él tiene misericordia, esperando que sí todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? No en el sentido general de la humanidad, que también puede incluirlo, no solo eso, sino de la vida diaria. Que nosotros necesitamos vivir con el espíritu de arrepentimiento todos los días, porque hay cosas que hacemos que no están de acuerdo a nuestra vida cristiana, a la luz de las verdades que hemos aprendido y que queremos vivir. Entonces, para el siervo infiel sí hay demora. Por eso es que se cansa y dice: mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos. Ese es un peligro, pensar que hay una demora y que se va a tardar más el Señor en regresar. Eso puede ser un serio problema, en el sentido de que la persona, el creyente, va a relajar su vida y puede comenzar a actuar como cualquier infiel, lastimando, dice aquí, comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. O sea, a vivir como un hombre impío, a vivir como alguien que creyó
pero ya no hay el Señor va a demorar, entonces mejor bebamos, comamos y bebamos que mañana moriremos. No, es necesario mantener la fidelidad. Entonces el siervo prudente va a estar cumpliendo su responsabilidad en el momento que el Señor venga, y eso será determinante para entrar. Y el siervo imprudente no estará haciendo lo que debe hacer todos los días, y cuando el Señor venga será tomado de sorpresa. Punto número C. En el griego hay dos palabras para definir al prudente y al insensato, a las vírgenes prudentes y a las insensatas. La palabra para prudente en el griego es phronimos. Phronimos. Y eso significa, se refiere a una persona prudente, a una persona sabia, a una persona inteligente. Prudente, sabia e inteligente. Bueno, y la palabra para insensato en el griego es moros. Moros, ¿sí? Y significa, como ya lo has traducido, insensato, algunos traducen también como necio, y también puede ser traducido como impío o infiel, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos estas dos palabras que definen a las personas en los últimos días. Serán los prudentes y los insensatos, los sabios y los infieles. Y para no ir tan lejos, en el propio Evangelio de Mateo se nos da otra parábola, dicha también por nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que enseñó la parábola de las bodas, de las 10 vírgenes, también de las bodas, y es el que también enseñó la parábola de los 2 fundamentos. Y es necesario que vayamos juntos a Mateo capítulo 7, verso 24, y leamos ahí hasta el verso 27, qué es lo que el Señor dice. Nosotros bien sabemos este texto, pero es necesario repasarlo. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, oír y hacer, oír y practicar, le compararé a un hombre prudente. Escuchen, le compararé a un hombre prudente. El mismo que enseñó la parábola de las 10 vírgenes fue el mismo que enseñó esta parábola, y él utiliza la misma palabra. La misma palabra griega es registrada aquí. Al hombre prudente, que es phronimos. Phronimos, la misma palabra. Sabio, inteligente, prudente. Que edificó su casa sobre la roca. Vean ustedes. ¿Quién es la roca? Es Cristo Jesús. Es su palabra, porque dice oye y practica. Está oyendo la palabra de Dios y la practica. Oír no es suficiente. Por el oír viene la fe. Pero bien, Santiago dice que yo te mostraré mi fe con mis obras. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos desligar la fe de las obras. Y no está hablando solo de buenas obras. Eso es parte de nuestra vida cristiana. Está hablando de evidencias que demuestran mi fe. O sea, acciones que están revelando mi vida diferente. Evidencia de que mi vida está sobre la roca, sobre Cristo. Y ahí estaré seguro y firme. Edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos. Lluvia, ríos y vientos que golpearon contra aquella casa. Oigan esto muy importante. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, aquel que oye la palabra del Señor y la practica, tiene la garantía de mantenerse firme a pesar de las pruebas, y a pesar de las dificultades, y a pesar de los golpes, y a pesar de que vendrá con ímpetu cualquier cosa, sea negativa o la bendición, porque hasta la prosperidad nos puede alejar de Dios. Lluvias no solamente habla de un juicio, también habla de bendición. Y también ríos, también habla del río de Dios, del Espíritu Santo, como también dice, y el río va a venir como, el enemigo vendrá como río. Hay también una connotación negativa. Igual los vientos, el viento del Espíritu Santo, pero también hay vientos que vienen a probar nuestra vida, vientos de doctrina, por ejemplo, ¿verdad? Errada, herejías.
Entonces habla de las dos cosas, tanto de la bendición como de la prueba, de la persecución. Entonces, cada una de estas situaciones van a probar nuestros corazones si amamos más al Señor que nuestra propia vida y las cosas de este mundo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Y ahí es moroso. Vean ustedes cómo el Señor utilizó las mismas palabras, o por lo menos Mateo registró las mismas palabras. ¿Para qué? Para mostrarnos que está resaltando el mismo asunto, que está resaltando el mismo tema. Dice que edificó su casa sobre la arena. No tiene nada que ver con un fundamento firme. Es un riesgo. Y descendió lo mismo. Lluvia, ríos y soplaron vientos. Y dieron con ímpetu contra aquella casa, contra aquella vida, contra aquel hombre. Y cayó y fue grande su ruina. Entonces, no son palabras mías, son las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que todos seremos probados. ¿Sí? Prudentes o imprudentes, prudentes o insensatos, seremos probados. No hay acepción de personas para Dios. La ventaja es que los prudentes van a resistir, los prudentes van a quedar en pie, pero los imprudentes y los insensatos en esa prueba caerán y será grande su ruina. Bueno, esto es una cosa también muy, muy importante y nosotros necesitamos mantenernos edificando nuestra vida sobre la roca firme, sobre la palabra de Cristo eterna y firme, y ninguna tentación o cataclismo podrá derribarnos. Pero aquel que oye la misma palabra, no hay acepción de personas. Dios es imparcial. Él le va a dar a conocer su voz. La voz de la sabiduría sale para todos los simples, todos los ingenuos, todos los hombres, pero son aquellos que la reciben los que van realmente a conquistar la tentación o van a vencerla. Y entonces va a estar sobre un fundamento inestable, solo aquel que oye y no lo practica, y él vive obviamente un inminente peligro todos los días. Hay una verdad entonces ineludible en relación a estos aspectos que ya consideramos, y es que todos los prudentes y los insensatos seremos probados. La prueba entonces es necesaria para revelar quién está preparado. La preparación es primordial. La preparación es primordial. Es indispensable. Y la prueba que va a venir en estos días, que está ya llegando y que la estamos ya viviendo, va a revelar quién estará preparado. Muy bien. Ahora veamos otro aspecto, será el último, sobre el aceite y las lámparas. Según la tradición judía, cuando llegaba el esposo, las damas que atendían a la novia salían a recibir al esposo con lámparas iluminadas. O sea, en el momento ellos estaban allí preparadas con sus antorchas y con el aceite, pero como no sabían a qué hora, ellos hablaban en esta semana probablemente va a venir el novio. Entonces ellas se preparaban ya con sus lámparas y obviamente parece ser la noche, ¿verdad? Porque tenían sus lámparas, y la lámpara en sí aquí en el griego no da a entender únicamente una lámpara como nosotros conocemos, que de gas ya y que se mantiene, aunque puede usarse porque también necesita combustible, y si no se le pone se va a apagar la luz, ¿verdad? Pero esto se refiere más que todo a antorchas. Esas lámparas sí es mencionada, ese tipo de lámparas, en Mateo capítulo 5, verso 14, cuando dice, vosotros sois la luz del mundo. Una lámpara no se va a esconder debajo de un almud. Ese es el tipo de lámpara que se lleva. Pero esta era más que todo una antorcha, un palo con un trapo en el final, como las antorchas que nosotros conocemos, y un cierto plato donde contenía ahí el aceite, ¿verdad? Y era mojado, o brea, o lo que se usaba en aquella época, y entonces se encendía para prepararse. Pero aquí ellos comenzaron a preparar, y cuando, según la costumbre judía, ellos
salían para recibir al esposo, era el momento de preparar sus lámparas y guiaban al novio y a sus compañeros hacia la casa de la novia. Entonces, leemos aquí en Mateo capítulo 25, verso 3 al verso número 9. Leamos juntos ahí. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y aquí está el problema. Tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. Parte de la verdadera preparación es tener aceite. No solo las lámparas, sino principalmente el aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aceite en sus vasijas, eso significa que tenían una reserva, eso significa que tenían un depósito, una vasija donde podían llevar el aceite, un odre o como un cuerno. Los cuernos eran usados también para llevar aceite. Los profetas usaban los cuernos para llevar aceite y ungir a los reyes. Entonces, dice aquí, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ahora dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pastor, aquí dice que el esposo se va a tardar. Otra vez, en relación a Dios, Él nunca va a tener una demora. Él sabe exactamente el día y la hora de su regreso. La demora es desde la perspectiva humana. Y tardándose el esposo, porque ellas lo esperaban en tal noche, no vino, la otra noche no vino, y así por delante una semana completa en esa zozobra, estaba difícil. Y cabecearon todas y se durmieron. Obviamente, aquí hubo un desmayo físico debido al cansancio, ¿verdad? Comenzaron a cabecear y se durmieron completamente. Aquí el problema, recuerden, las 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes, también se durmieron, porque el problema no es el sueño físico del cuerpo, y lo que sí también da a entender es que esa venida puede ser de noche, exactamente cuando nadie pueda estar preparado. Por eso dice, en la hora que vosotros no pensáis, ¿verdad? Pero ese no es problema. El problema es no tener aceite en las vasijas, aceite de reserva. Entonces, dice en el verso 6, y a la medianoche se oyó un clamor, una advertencia, el grito de la atalaya, ¡aquí viene el esposo! O sea, él estaba en un cierto lugar y se daba cuenta que ya venía, lo anunciaba para que la ceremonia y aquella esa ceremonia en sí fuera preciosa, con las luces y todas las mujeres preparadas para ese momento estuvieran ahí con esas lámparas. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. En ese momento despertaron por el grito, dijeron, es el momento, las doncellas, no se me acordaba de ese nombre, las doncellas, las que van con la novia, ¿verdad? Estaban ahí ya preparándose, pero cuando ellos despertaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas se dieron cuenta que no tenían aceite, y le dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. O sea, ellas sí estaban teniendo un abastecimiento de aceite, pero llegó un momento que ya no lo hicieron, negligenciaron, relajaron y no fueron a comprar aceite. O sea, no dedicaron tiempo para prepararse, porque probablemente dijeron, como el Señor dice, mi Señor tarda en venir, el novio tarda en venir. Y entonces ahí está el punto. Entonces dice aquí en el verso número 8,
Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron sabiamente diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, es obvio, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Bueno, aquí encontramos primero el grito que avisó a todas, un clamor, como mencionamos, de un atalaya, un clamor fuerte para que todas despertaran si estaban durmiendo, y porque, como mencionamos, el Señor puede venir de noche, el mismo Señor dice, puede venir de madrugada en el canto del gallo, pero es necesario que estemos despiertos. Y es interesante que en el libro de Efesios, capítulo número 5, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, verso 1, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y dice luego, estoy leyendo en Gálatas, capítulo 5 de Efesios. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Está hablando de abandonar todo tipo de pecado y de inmoralidad, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y recuerden que la parábola de las bodas de las 10 vírgenes dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y todo fornicario no tendrá parte en el reino de Dios. Significa que pueden haber sido cristianos, pueden haber levantado la mano, pero si siguen viviendo como inmundos, como impíos, eso es un poco peligroso, muy peligroso. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes con ellos. O sea, que no haya comunión con las tinieblas. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque aquellos que anden en la luz, el Señor no los sorprenderá como ladrón de noche. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Luego dice, y no participáis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en el secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Ahora escuche, por lo cual dice, en todo ese contexto que está hablando de abandonar la vida de tinieblas, de abandonar vivir como antiguamente vivíamos, dice, por lo cual dice, despierta tú que duermes, ahí está el sueño espiritual, y levántate de los muertos, no continúes viviendo como los otros viven, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, imprudentes, sino como sabios, prudentes, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces aquí está el Señor mostrándonos que es necesario despertar del sueño para que estemos listos, sueño espiritual, preparados, porque la preparación es primordial, es indispensable. Entonces, cuando estaban arreglando sus lámparas, significa que así como la tradición hebrea, ¿verdad?, las vírgenes colocaban aceite en sus antorchas que se estaban apagando, así nosotros también debemos colocar aceite constantemente, todos los días. Yo recuerdo un ejemplo, tal vez muy simple, pero precioso en relación a vivir preparados. Mi hermana me contó cómo es que su esposo, su fallecido esposo, le decía a ella, mira, Yadi, mantenga siempre su tanque lleno por cualquier situación, ¿verdad? Cuando el tanque de gasolina de su carro llega a la mitad, vuélvalo a llenar, para que usted tenga siempre por cualquier eventualidad, suficiente gasolina para llegar a su casa. ¡Qué interesante!
Y nosotros debemos ser iguales. No podemos dejar que nuestro aceite se termine y ya la lámpara se vaya a apagar, la luz esté ahí, el pábilo que humea, ¿verdad? Está humeando porque ya no tiene más cera, en ese caso de una vela, ya no tiene más aceite la lámpara. No se puede dejar eso así. Y vamos a ver esto cómo es de importante en la vida. Entonces, cuando le pidieron a las prudentes obviamente dijeron, no, señoras, discúlpennos, pero no podemos hacer eso. Si nosotros les damos del nuestro, nosotros nos quedamos sin aceite y ustedes también, nadie va a tener lo suficiente. Es mejor vayan y compren aceite con aquellos que venden. ¿Qué está diciendo? Que el mensaje es que la relación de comunión íntima con Dios es personal. Yo no puedo estar tomando aceite de mi hermano o de mi hermana, o vivir de la comunión de ella, o vivir de la comunión de mi madre o de mi padre. Yo soy cristiano porque mis padres son cristianos. A eso no te da ninguna garantía. La comunión con Dios es personal. Tú puedes haber nacido en un hogar cristiano y no tener aceite suficiente. ¿Dolió eso? A mí también. Hermanos amados, despertemos, porque el Señor está a las puertas y necesitamos tener aceite en nuestras lámparas. ¿Cómo obtener aceite? Muy bien, esto es importante, es lo último. Uno de los aspectos más difíciles, más tediosos, más, digamos así, aburridos para los sacerdotes en el tabernáculo y en el templo, era darle mantenimiento al candelero. Ellos cambiaban los panes de la proposición cada 7 días. Cada sábado ellos quitaban lo que ya estaba ahí y colocaban pan nuevo. Eso era cada 7 días. No había ningún problema. Pero las lámparas, que era el candelero, era la única luz que había en el interior del tabernáculo, no podía apagarse, siempre tenía que estar encendido. Entonces eso era un mantenimiento diario. Esto es un mensaje extraordinario. Eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 27, no se los vamos a leer aquí porque nos tomaría mucho tiempo. Éxodo 27, verso 20 y 21, y veamos también. Tal vez este versículo sí vale la pena que lo leamos, es prácticamente el paralelo, pero está en Levítico capítulo 24, versículo 1, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas, escuchen, continuamente. El aceite de olivas, aceitunas, machacadas para hacer arder las lámparas. Qué interesante. ¿Cómo se obtiene el aceite? A través de olivas machacadas. Escuchen. Eso tiene mucho que ver con nuestra consagración, con nuestra rendición, con las pruebas que pasamos. Eso va a producir aceite. Pero luego yo tengo que aprender a derramar ese aceite que yo recibo, esa unción, sobre el sumo sacerdote que es mi Señor Jesucristo. Por ahí se cumple lo que dice el Salmo 133, que es bueno habitarlos juntos los hermanos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón, el sumo sacerdote. Esta es una figura de Cristo, y desciende sobre sus barbas hasta el borde de sus vestiduras. La unción va a caer sobre el cuerpo, que somos nosotros, cuando nosotros ungimos la cabeza. ¿Sí? Entonces hay dos cosas importantes ahí. ¿Cómo obtenemos unción? ¿Cómo obtenemos aceite? Bueno, es a través de pasar por pruebas, ser machacados. Nosotros somos las olivas de la olivera, del árbol, del olivo, y a través de eso teniendo una buena conducta, sin quejarnos, sin murmurar, sino entendiendo exactamente cuál es el fruto de eso, es tener aceite y luego derramar el aceite, porque los ungidos ungen a aquel que lo merece. Dice, fuera del velo del testimonio y en el tabernáculo de reunión las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Desde la tarde hasta la mañana. Es estatuto perpetuo para vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. De tal manera que ellos llegaban, entraba el sacerdote y limpiaba
mechas, ¿verdad? Porque para que se quitara toda la ceniza, todo lo que restaba ahí de lo que había sido quemado, era limpiado, habían instrumentos especiales para hacer eso, y luego, después de limpiar todo eso, colocaban aceite, abastecían, ¿verdad? Había un suprimiento de aceite. Por eso es que habla del candelabro con sus 7 lámparas, candelabro de la central y los 7 tubos que tenían aceite suficiente. Entonces nunca debía faltar aceite. Y esto aquí es importantísimo. Ahora, vean ustedes algo muy, muy importante en esto aquí. Y aquí vamos a ir juntos a un libro de Zacarías capítulo 4. Vamos ahí, por favor. Zacarías capítulo número 4. Aquí está hablando de, en el verso capítulo número 4 dice, verso número 1, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Qué interesante, ¿verdad? Un profeta durmiendo, despertado de su sueño, pero en ese sueño el ángel lo despertó para darle una revelación. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro. El candelabro, el candelero, la lámpara. Todo de oro, era la menorá, así es llamada, menorá en el hebreo es sinónimo de lámpara, es el candelero. Con un depósito encima, el depósito para el aceite, porque el candelero no daba luz sin aceite. Y sus 7 lámparas encima del candelero, interesante. Y 7 tubos, obviamente, ¿verdad? Para el abastecimiento, para las lámparas que están encima de él. Y luego dice, y junto a él 2 olivos. Oh, qué interesante. Junto al candelero. Miren, el panorama, tanto Zacarías como cualquier sacerdote sabían que el candelero estaba ahí en el tabernáculo o en el templo, en el lado sur, del tabernáculo, ¿verdad? Pero ahí él no únicamente veía el candelero, nunca habían 2 olivos, 2 árboles de olivo ahí. Pero el mensaje que se está transmitiendo aquí es que el Señor está mostrándole a Zacarías y nos está mostrando a nosotros que para que nosotros podamos tener aceite tenemos que tener 2 olivos, uno a la derecha, otro a la izquierda, ¿verdad? O sea, lo que está diciendo es que tenemos que prepararnos para el abastecimiento, para el suprimiento de aceite constante y diario, porque así como diariamente se preparaban las lámparas del candelabro o del candelero, nosotros diariamente debemos de preparar nuestra vida con aceite. Y dice en el verso número 6, bueno, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Verso número 6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese aceite es el espíritu del Señor. Por eso es que cuando el ángel le preguntó, ¿entiendes? O que él dice, ¿qué es esto, Señor mío? Y él dice, no sabes, no sé, Señor. Pues esto no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. El aceite es figura del Espíritu Santo. Y ese aceite no se obtiene si no pagamos también un precio, a través de la comunión, a través de las pruebas. Es el Espíritu Santo que nos mete al desierto para ser probados. ¿Pero por qué? Porque Él quiere darnos más de su aceite, que nosotros nos rindamos más a su presencia. Ahora, hay algo muy interesante que dice aquí en el versículo número 10, capítulo 4, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. ¿Qué 7? Bueno, los que aparecen aquí en el capítulo número 3 y verso 9. Porque aquí aquella piedra, que es Jesús. Bueno, 8. Escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, o sea, dan a entender un mensaje. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. El renuevo, un renuevo es aquel que brota, ¿verdad? Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra, la roca es Cristo, hay 7 ojos.
Una piedra con 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Fue lo que sucedió en la muerte de Cristo. Y luego dice aquí en el 4:10, estos 7, se refiere a esos 7 ojos, estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Y en Apocalipsis capítulo número 4 y verso número 6 dice ahí claramente que los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios. Fíjense ustedes, Apocalipsis 5 verso 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, escuche, estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Quién es el cordero? Cristo, en la piedra, que tenía 7 cuernos. 7 cuernos, el poder y la unción completa. Y 7 ojos, que cuáles son los 7 ojos, Zacarías ahí nos lo mencionó, y aquí nos dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los 7 ojos que percorren la tierra son los 7 espíritus de Dios. Y el Señor dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi santo espíritu, ha dicho Jehová. Pero aquí termino diciendo esto en el verso número 11 del capítulo 4 de Zacarías. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Otra vez, él tenía el panorama de un candelero, nunca el candelero con sus 2 olivos a la derecha y a la izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Aceite como oro, vertiendo aceite. Imagínense qué precioso. ¿Cuál es el mensaje? El Señor nos está diciendo que tenemos que tener abastecimiento constante. El candelabro no ilumina solito. El candelabro necesita de aceite. Y para tener aceite necesitamos de olivos. Y para tener aceite necesitamos de aceitunas o olivas machacadas. Entonces es constante. Necesitamos abrazar nuestra cruz todos los días. Necesitamos ministrar al Señor todos los días. Necesitamos acercarnos al Señor con nuestra necesidad todos los días. Y así estaremos preparados. Ese aceite que fluirá hará que la luz esté brillando del candelero y nosotros estemos preparados para aquel día maravilloso que está por venir. Por último, termino aquí leyendo esta parte de Mateo 25, donde dice, aquí me acompañen por favor, 25 verso número 25:10. Pero mientras ellas iban a comprar, las insensatas, porque, bueno, pues hay que ir a comprar, ¿verdad? Según el cálculo de ellas, todavía el novio estaba por allá, ¿verdad? Entonces, pensaron que tendrían tiempo. Vino el esposo. Ay, Señor. Qué triste. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Quiénes entran? Las que estaban preparadas. La preparación es primordial. Las que no estaban preparadas no entraron. Ay, Señor. Y se cerró la puerta. La puerta se cerró después de que las prudentes entraron. Y dice entonces, después que vinieron también las otras vírgenes, dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Qué es lo que sucede? Escuchen esto, por favor. Tratar de prepararse a última hora es pecar contra nosotros mismos. La negligencia se paga caro en cualquier aspecto y en cualquier área de la vida. Vivir relajadamente, mantenernos en nuestra zona de conforto es de muy alto riesgo. Se cierra la puerta después que las prudentes entran, que significa la falta de comunión y la falta de intimidad con Dios genera distanciamiento y desconocimiento. El Señor mismo les dijo a aquellos, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. No os conozco, hacedores de iniquidad. No os conozco. ¿Por qué? Porque una vida religiosa no es lo que Dios espera de nosotros. Él sí espera una vida íntima de comunión. Comunión con Dios genera conocimiento y genera acercamiento, ¿verdad? Una falta de comunión genera distanciamiento y genera desconocimiento. Por eso es que el propio Señor les dijo a las imprudentes, a las insensatas, no os conozco, porque la falta de comunión, la falta de aceite hizo que ellas se alejaran y perdieran
su identidad con el Señor. Por último, la necesidad de la preparación es porque viene el día cuando la puerta se cerrará. Dice ahí, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Velad pues, verso número 13, porque no sabéis, fíjense, el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Quiere decir que el propósito principal del Señor haber enseñado la parábola de las 10 vírgenes es que estemos preparados, porque no sabemos. Entonces la preparación es primordial. Dios amado, Dios precioso, te pedimos en el nombre de Jesús que nos hayas hablado en nuestros corazones, que haya quedado todo bien claro y que cada uno de nosotros comience a correr con todas sus fuerzas, que no dejemos las cosas de último, que no seamos negligentes, que no nos relajemos. Señor, haz que nuestras vidas vean cuánto necesitan de ti. Señor, que seamos sacerdotes fieles, porque hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes para ministrar, pero una de las partes más importantes es que no se apague la lámpara, y para eso necesitamos aceite. Señor, en el nombre de Jesús te lo agradecemos y desde ya te bendecimos por el fruto que habrá de este mensaje. Amén. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo y seguiremos hablando de este punto el próximo domingo, si Dios lo permite. Amén.